Jesús, encuentros para crecer y creer junto a la comunidad. Les habla el Padre Manuel Maza de la Compañía de Jesús. En esta ocasión vamos a seguir con nuestras reflexiones sobre la historia de la Iglesia para estudiar a San Ireneo de Lyon, obispo y mártir. El otro día hablábamos de San Justino, que murió en la mitad del siglo II. Hoy vamos a estudiar a un hombre que probablemente fue martirizado hacia el año 202, es decir, en los 2 primeros años del siglo III, este hombre encuentra el fin de su vida, de una vida muy fecunda, como veremos en el día de hoy. San Ireneo fue discípulo de San Policarpo, obispo de Esmirna, quien a su vez había sido discípulo del apóstol Juan. O sea que Ireneo es un personaje del Asia Menor, pero va a acabar en el sur de Francia. Había mucho tráfico comercial entre el Asia Menor y el sur de Francia. Y a través de esos comerciantes, de esta gente que compraba y vendía, también entró el cristianismo en el sur de Francia. Y para servir a esas comunidades va a ser enviado Ireneo a trabajar en el sur de Francia. Las obras literarias de San Ireneo le han valido la dignidad de figurar prominentemente entre los padres de la Iglesia, ya que sus escritos no solo sirvieron para poner los cimientos de la teología cristiana, sino también para refutar a varios herejes. Concretamente, Ireneo va a luchar muchísimo contra el gnosticismo, es decir, los que creían que la salvación viene por un conocimiento especial que ellos tenían. Como decía, Ireneo murió alrededor del año 200. Se cree que en tiempos del emperador Septimio Severo. Él vive sus primeros años en Asia Menor y es claro que tuvo una formación muy esmerada. Ireneo es un hombre que escribe muy bien, redacta preciosamente y al mismo tiempo conoce la filosofía de la época, conoce el cristianismo, el Antiguo Testamento, ha leído los evangelios, las cartas de Pablo, que ha asimilado muy bien. Pero este hombre tuvo el inestimable privilegio de conocer a hombres que habían conocido a los que caminaron con Jesús. Es decir, él es de esta generación que conoce a personas que trataron directamente con Juan, por ejemplo, Policarpo, de quien él recuerda tanto. Se conserva también un escrito muy lindo del martirio de San Policarpo. En estas reflexiones no podemos estudiarlo todo, pero en el web usted pudiera encontrar a través del internet el relato donde Policarpo discute ante el tribunal romano y cómo defiende a Jesús. Dice él, yo soy un hombre muy mayor y él nunca, Jesús, me ha hecho ningún daño. Así fue Policarpo al martirio, que es el hombre de quien Ireneo hablará. Ireneo al final de su vida dice, fue tan profunda la impresión que el obispo de Esmirna, Policarpo, causó en él, que dice, yo podía describirte con lujo de detalle el aspecto de Policarpo, las inflexiones de su voz y cada una de las palabras que pronunciaba para relatar sus entrevistas con San Juan el Evangelista y otros que conocieron al Señor, o para exponer la doctrina que habían aprendido de ellos. Más tarde se dirá que fue Policarpo el que le dijo a Ireneo que fuera a las Galias y que se metiera en el sur de Francia. Siempre conservó ese recuerdo. Todas estas relaciones comerciales entre el Asia Menor y el sur de Francia son las que van a apoyar el que este hombre fuera para allá. Él recibió una misión muy importante hacia el año 177. Lo mandaron a Roma para convencer al Papa San Eleuterio que tratara con amor, con benignidad a un grupo de cristianos montanistas. La herejía de Montano era una herejía de Asia Menor y mucha gente buena cayó en esa herejía. Estos eran hombres que decían que si una viuda no podía casarse otra vez, un viudo no podía casarse otra vez, pero sobre todo pensaban que el Espíritu Santo hablaba a través de Montano, que parece que era un gran predicador, un hombre que cautivaba por su predicación, pero ciertamente pensar que tiene la exclusiva del Espíritu Santo, pues no. Y esta gente también cautivaron mucho a la juventud porque eran muy radicales. Los montanistas decían, si hay una persecución, uno tiene la obligación
de ir al tribunal romano y decir, métanme preso, que yo soy cristiano. Francamente, le falta sentido común. Yo creo que cualquiera se da cuenta que no hay ninguna necesidad de hacer eso. Otra cosa es si te preguntan, otra cosa es si te persiguen. Pero esta gente decía, no, hay que ir y decir que lo metan preso a uno porque uno es cristiano. Por supuesto, Montano fue condenado por todas estas ideas y hubo cristianos que coquetearon con estas ideas. Entonces, en las comunidades del sur de Francia envían a Ireneo, que en griego significa el Pacífico, Irene es paz en griego, de modo que Ireneo, el Pacífico, lo envían para que trate de convencer al Papa que no sea tan duro con esta gente, ¿no? No sabemos el resultado de la misión, pero estando allá, el Ireneo se salva de morir mártir, porque muchos fueron martirizados en esta época. No sabemos cuánto duró en Roma, pero sí sabemos que a su regreso él va a ser nombrado obispo y va a combatir el gnosticismo. El gnosticismo se estaba extendiendo mucho en las Galias, porque era una doctrina muy atractiva, sobre todo a la intelectualidad, el pensar que la materia es mala y es irredimible, el pensar que nosotros tenemos dentro de nosotros una chispa que cayó de una dimensión de la cual nosotros provenimos y a la que tenemos que regresar, que está como presa en nuestro cuerpo, pensar que hay un conocimiento especial que tienen algunas personas. Entonces Ireneo combatió todas esas ideas y él va a insistir en que Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, compartiendo nuestra historia, ese Cristo es quien nos salva. No nos salva un ser esotérico que no haya vivido nuestra vida, nos salva uno que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Cuando nosotros regresemos, vamos a seguir profundizando un poco más en cómo Ireneo combate el gnosticismo, a veces también con un gran humor, como yo les voy a citar ahora cuando regresemos. Así que no se vaya, que esto continúa. Continuamos conversando aquí en Punto Jesús sobre San Ireneo, obispo y mártir, que murió a comienzos del siglo III. Yo les decía cómo los gnósticos creían que el mundo había sido creado por ángeles, porque para ellos el Dios supremo no puede relacionarse con la materia. Ireneo expone toda su doctrina con mucho respeto, pero luego va a decir, señores, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la creación y el Padre crea a imagen y semejanza del Hijo a los seres humanos y también toda esta creación está marcada por ese logos del cual hablaba Justino, está marcada por ese sentido que Dios ha puesto en las cosas. Ireneo va a desarrollar el tema de la recapitulación que aparece, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Todo está recapitulado en Cristo, con lo cual muestra la relación entre Dios y su creación a través del Logos. Lo hace con mucho respeto, pero a veces Ireneo también tiene su humor. Yo les voy a leer un parrafito donde se muestra este fino humor de Ireneo. Cuando se refiere a la actitud de los que recién se han convertido al gnosticismo, dice, tan pronto como un hombre se deja atrapar en sus caminos de salvación, se refiere a los gnósticos, se da tanta importancia y se hincha de vanidad a tal extremo que ya no se imagina estar en el cielo o en la tierra, sino haber pasado a las regiones del pleroma, es decir, esa dimensión especial, ¿no?, de la cual habíamos caído según los gnósticos. Y con el porte majestuoso de un gallo se pavonea ante nosotros como si acabase de abrazar a su ángel. Ireneo estaba firmemente convencido de que gran parte del atractivo del gnosticismo se hallaba en el velo de misterio con que gustaba de envolverse y de hecho había tomado la determinación de desenmascarar a la zorra. Si Ireneo quería mostrar cómo esta gente se enorgullecía de tonterías y al mismo tiempo mostrar que sus razonamientos no estaban bien fundados. Ireneo, decíamos, significa pacífico. Ireneo le va a tocar
reconciliar al Papa de nuevo con los cristianos de Asia Menor. Fíjense cómo continúa esa mediación que ya él ejerció antes con Eleuterio, ahora les va a tocar con el Papa Víctor. Una pequeña explicación. Desde muy temprano en la iglesia, la Pascua se celebró en fechas distintas. Había grupos que celebraban el 14 Nisan, del mes judío Nisan, cayera cuando cayera, y otros celebraban el domingo después, el primer domingo después del 14 Nisan, la Pascua. O sea que había fechas distintas. Y este Papa Víctor dijo, yo quiero a todo el mundo celebrando el mismo día. Y como no le hicieron caso, porque la tradición de los que celebraban el 14 era muy antigua, tal vez hasta más antigua que la tradición que se celebraba en Roma, este Papa se puso bravo y prácticamente los excomulgó o les dijo, ustedes no están en comunión con nosotros. E Ireneo va allá y razona con él y le dice, mire, nosotros tenemos que entendernos y tenemos que aceptar esa diferencia porque esa tradición es muy antigua. Y de hecho va a lograr que se restablezcan las relaciones. Más tarde, en el Concilio de Nicea, en el año 325, se le va a dar la razón al Papa Víctor y muchas comunidades entran a celebrar la Pascua el mismo día. De hecho, nosotros celebramos Pascua el domingo después del 14 Nisan del mes judío. Ireneo fue un hombre muy venerado. Toda su vida fue sumamente respetado por la calidad de sus ideas, por su vida, un hombre dedicado a la misión, y después de su muerte, él muere mártir, sus restos fueron venerados. Toda la Edad Media veneró a Ireneo con mucho cariño, con mucho respeto, porque era un hombre que escribía de una forma tan precisa, tan clara, razona de una forma tan lógica que da gusto leerlo. Todavía en el siglo XX se descubrió un escrito de él hacia el año 1904, lo que se llama la prueba de la predicación apostólica. Cuando yo estudiaba en Bélgica en los años 70, conocí a uno de los hombres que más había estudiado este escrito y él nos decía cómo Ireneo tenía la pasión porque el cristiano supiera lo que está creyendo. Miren, por ejemplo, este escrito de Ireneo. Les voy a leer cómo la claridad de Dios vivifica y por tanto los que ven a Dios reciben la vida. Dice, por esto aquel que supera nuestra capacidad, que es incomprensible e invisible, se hace visible y comprensible para los hombres, se adapta a su capacidad para dar vida a los que lo perciben y lo ven. Vivir sin vida es algo imposible y la subsistencia de esta vida proviene de la participación de Dios, que consiste en ver a Dios y gozar de su bondad. Esto está en toda la tradición griega, ¿no? Como viendo a Dios se participa en su bondad. También, si el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio, Ireneo estaba convencido que desde siempre, desde toda la eternidad, el Hijo es quien da a conocer al Padre. La gloria del Padre se revela en el Hijo. Ya desde el principio está con el Padre. Él, en efecto, ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas, de la distribución de los diversos carismas con sus ministerios y en qué consiste la glorificación del Padre. Fíjense cómo aquí nosotros estamos tocando un tema que aclara un poco más lo que decíamos el otro día sobre Justino. Cómo Justino pensaba del Logos, el Hijo, como alguien medio subordinado. Ireneo se va a aclarar y se da cuenta que hay una igualdad en dignidad, como toda la gloria del Padre se revela en el Hijo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre, porque hay una total comunicación de todo lo que el Padre es, ¿no? Como dirá también el Evangelio de Juan, todo lo del Padre es mío, ¿no? La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Este va a ser un tema que Ireneo también desarrolla de manera preciosa. Le voy a leer este parrafito. Salvaguardando la invisibilidad del Padre para que el hombre tuviera siempre un concepto muy elevado de Dios y un objetivo hacia el cual tender,
pero haciendo visible a Dios para los hombres, realizando así los designios eternos del Padre. No fuera que el hombre, el ser humano, privado totalmente de Dios, dejara de existir. Y ahora viene esta frase que lo ha hecho famosísimo, porque la gloria de Dios consiste en que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Esto es tan griego como se pueda pensar. Es decir, ese ver a Dios, pero también profundamente hebreo. Busco tu rostro, Señor, dirán los salmos, ¿no? Esta aspiración humana de ver a Dios. Ellos estaban convencidos que la inmortalidad viene de esa alegría, de ese gozo de contemplar la belleza y la bondad de Dios. Y así, a través de la visión, participar en ella. La iglesia hace esta oración el día de San Ireneo. Señor Dios nuestro, que otorgaste a tu obispo San Ireneo la gracia de mantener incólume la doctrina y la paz de la iglesia. Concédenos por su intercesión renovarnos en fe y en caridad y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres. Dice Ireneo, que insistía que las iglesias de Germania creen y transmiten lo mismo que las otras de los iberos o de los celtas de Oriente, Egipto o Libia o en el centro del mundo. Él estaba orgulloso de esa unidad de fe de toda la iglesia, que él supo guardar y transmitir. Hemos visto a este personaje que muere a comienzos del siglo III, y en un próximo programa yo quiero estudiar lo que se llama la Carta a Diogneto, que es un escrito en defensa del cristianismo a finales del siglo II. Ahora no se vaya, que en breve venimos para estudiar las lecturas del próximo domingo. Permanezca con nosotros. Aquí en Punto Jesús vamos a comentar ahora lecturas del próximo domingo, en el cual la iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Es el último domingo del ciclo C. Una fiesta que nos quiere recordar a todos que Cristo es Señor de la historia. Si se fijan, la iglesia quiere que entendamos que Cristo es el que vino, el que viene, el que vendrá. En esta fiesta de Cristo Rey se nos quiere hacer ver que al final de la historia el Señor juzgará a todos los pueblos. Pero ahora, con el tiempo de Adviento que va a iniciar el próximo domingo, la iglesia nos va a ir preparando para celebrar la venida de Jesús, el que vino y nació entre nosotros. Pero quiere también que recordemos que Jesús siempre es el que viene y siempre es el que vendrá. Los tres verbos, vino, viene y vendrá. Es bueno mantener las tres cosas en todas estas fiestas y todas estas celebraciones para que nuestro presente cobre sentido, para que no nos escapemos al pasado, para que no celebremos una Navidad ajena a la vida. En la primera lectura de este domingo está tomada del libro segundo de Samuel en el capítulo 5. Toda sociedad necesita un liderazgo, necesita gente que dirija. Y fíjense en qué se fija el libro de Samuel. Se acercan a David, que va a ser el líder del pueblo, y dice, hueso tuyo y carne tuya somos, ¿no? Hueso tuyo y carne tuya. Es decir, el liderazgo tiene que ser cercano. Y Jesús fue un líder cercano, ¿no? Carne y sangre nuestra. Él compartió todo radicalmente. Bueno, pues el Salmo es el 121, donde estamos recordando que Jerusalén es la ciudad de David, la ciudad donde se encuentra el palacio de David. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1 tiene este himno precioso de la carta a los Colosenses, donde se exalta al Hijo. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por eso también nosotros no tenemos miedo a las imágenes, porque ya hemos visto la imagen perfecta de Dios. Podemos tener recuerdos, ¿no? Porque sabemos cómo Dios es, porque se nos ha revelado en Cristo. Él es la imagen, ¿no?
Y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 23. Este es el momento en el cual Jesús en la cruz dialoga con el buen ladrón. Nosotros muchas veces en nuestras sociedades nos dividimos estableciendo culpas o egoísmos e intereses que nos hacen daño. El poder entre nosotros se usa para establecerse, para apropiarse de recursos o usar ventajas o favorecer a relacionados. Esa no es la forma que se propone en el Evangelio, porque todo eso genera mucha división, crea un adentro y un afuera. Muchas de nuestras sociedades son sociedades divididas por el poder y por la ambición de poder. Jesús desde la cruz va sirviendo y está tan claro su manera de ser, su servicio, que Lucas nos hace ver cómo el buen ladrón se da cuenta que en ese hombre que está en la cruz hay algo especial. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta fiesta de Cristo Rey. Servimos a alguien bien particular en su uso del poder. Muchas veces se ve a Jesús como un fracasado, pero hay que aprender a ver en él a un justo, un hombre que supo ser coherente hasta el final. Y este buen ladrón, como dice San Agustín, se robó el cielo. Le pide a Jesús un recuerdo y Jesús lo acepta en su hoy. Hoy estarás conmigo, ¿no?, en el paraíso. Nosotros que estamos en la fiesta de Cristo Rey, estamos en el hoy de Jesús. Es curioso ver ese paralelo entre la primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura le dicen a David, somos hueso y carne tuyo. Y en el Evangelio vemos al buen ladrón que se da cuenta que está en el mismo suplicio del Hijo de Dios. Está en el mismo suplicio que Jesús. Se da cuenta de esa solidaridad que hay en el dolor. Y desde esa solidaridad en el dolor, Él quiere también ser solidario en la victoria, un programa para nosotros. Nos toca en esta vida vivir la responsabilidad, la entrega, ese servicio que genera vida para los demás. Y haciendo eso, nosotros también tendremos comunión en la victoria de nuestro Rey. Cristo crucificado, verdad desnuda, el hombre que aceptó las consecuencias de su fidelidad, nos enseña también a ser fieles y a ser responsables. Mucha gente se interesa en nuestra sociedad por el poder. Mucha gente. Eso siempre encuentra personas para discutir y para hablar. Y pocos nos interesamos por ese servicio, por lo que trae de verdad vida a las mayorías. Una palabra a los jóvenes. Servir a Cristo es reinar. Es decir, que un joven que se entrega a los caminos del Señor está reinando con Cristo. Y un joven que se mete a seguir los vicios, a seguir simplemente sus intereses egoístas, es un esclavo. No pasa de ser un preso, por larga que sea la cadena, no pasa de ser un preso. Nosotros podemos también tratar estas lecturas para los niños. Yo tengo esta historia. Josecito oye que Jesús es rey y le dice a la mamá, quiero ser rey como Jesús. Y la mamá le responde, ¿tú estás seguro que tú quieres ser rey como Jesús? Y le enseña el crucifijo. Fíjate cómo Jesús tiene las manos clavadas, tiene los pies clavados, tiene el costado abierto y su trono es una cruz. Entonces Josecito se da cuenta que Jesús es un rey diferente. Entonces le dice, mamá, yo no puedo ser rey como Jesús, pero tal vez Jesús me ayude a mí a ser un niño diferente, a ser más cariñoso, a prestar mis cosas, a pensar en los demás. Nosotros estamos llamados a ser niños diferentes, dice Josecito. Y la mamá le dice, y también nuestra Navidad tiene que ser diferente. De nuevo, estamos llegando al final de otro programa y yo una vez más les pido, si creen que esto le conviene a otras personas, háganselo saber, que estos son programas que pretenden ayudarnos a vivir la fe más profundamente. De nuevo, nos podemos encontrar otros jueves aquí a las 10 de la noche en este canal de la familia Televida, su canal 41. Los jueves a las 10 y los sábados a las 5. Por su atención, muchísimas gracias.